Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos compartiendo a través de este medio, de esta instancia. Gracias a Dios por las formas que Él le ha dado al hombre para comunicarse. Y gracias a Dios por estar en esta mañana compartiendo una palabra con ustedes. Mi gente linda, mi congregación preciosa, mi casa, la casa que Dios nos ha regalado a todos, nuestra casa espiritual, en donde Dios me ha puesto por misericordia, por gracia de Dios. Y quiero compartirles en esta semana este devocional del día lunes. Amén. Y quiero que busque su Biblia y que usted pueda buscar el libro de Lucas, capítulo 9, verso 57. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice así: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Pero también otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lo primero que el Señor quiere enseñarnos en esta palabra, que es muy conocida para nosotros como iglesia, y especialmente todos los cursos de discipulado, ¿cierto?, las escuelas bíblicas, las escuelas de líderes, en todas partes. Este es un pasaje que sí o sí vamos a tener que enseñarlo, y que Dios también nos ha enseñado a nosotros. He titulado esta palabra, esta enseñanza, la demanda de seguir a Cristo. No mires atrás. La demanda de seguir a Cristo. No mires atrás. Dos cosas se destacan en este mensaje, amados hermanos, que es el acto de seguir a Cristo, que tiene que ver con el discipulado, con ser un discípulo, un alumno, ¿verdad? Y en segundo lugar, se destaca la frase ser apto para el reino de Dios. Todo el capítulo 9, hermanos, habla de discipulado. Todo el capítulo 9 enseña lo que es seguir a Cristo y la bendición y el privilegio de seguir a Cristo y para qué seguimos a Cristo. ¿Cuál es el propósito, la misión de seguir a Cristo? Primero Jesús está diciendo: sígueme, ¿verdad? Muy tajantemente, una orden: sígueme. Vemos en el pasaje a dos personas que están diciendo: te seguiré donde tú vayas, te seguiré donde tú estés, te seguiremos, pero déjame hacer esto o déjame hacer lo otro. Habían algunas excusas que ellos presentaban, algunas condiciones. El seguir a Cristo no tiene condiciones. Jesús dijo: sígueme. No está condicionado, es sígueme, ¿verdad? Recordamos también al apóstol Pedro, famoso, nuestro Pedrito, que también dijo en una ocasión: te seguiré hasta la muerte. Haré todo lo que tú quieras. Sin embargo, iba a tener un traspié en el camino, el cual el Señor le dijo que en alguna oportunidad más adelante le iba a negar. Por lo tanto, seguir a Cristo es mucho más que palabras. Es mucho más que una expresión que se dice cotidianamente, rutinariamente o por una emoción.
Seguir a Cristo es mucho más que eso, hermanos. Somos y tenemos que entender que somos discípulos del Señor, que somos creyentes que siguen al Señor como discípulos. Un creyente que sigue a Jesucristo es alguien que está dispuesto para recibir las enseñanzas de Jesús y que cree lo que Jesús enseña. Eso es un seguidor de Cristo. Estoy dispuesto a recibir su enseñanza y creo firmemente en quién es Él. Estoy dispuesto a seguirlo en todo lo que Él me diga. Eso es ser un seguidor de Cristo. También podemos decir que es una persona que está aprendiendo, un aprendiz para seguir a Cristo, un aprendiz para poder ser un alumno y recibir de Jesús. Y que está dispuesto, ¿verdad?, a aprender de su maestro. En tercer lugar, es una persona dispuesta a sacrificar algunas cosas por seguir al Señor. Está dispuesto a sacrificar parte de su vida, parte de su comodidad, parte de las cosas a las cuales va a tener que a lo mejor renunciar por seguir a Jesús. Hoy más que nunca, hermano, se pone en prueba nuestra capacidad de ser discípulos del Señor. Estamos viviendo en un tiempo tremendamente difícil, en un tiempo en donde o sigo a Cristo o sigo al mundo, sus reglas, su filosofía, y pongo toda mi creencia en lo que el mundo pueda decirme o en lo que el mundo me pueda ofrecer, o estoy dispuesto a seguir a Cristo por encima de las circunstancias, por encima de lo que pueda venir, por encima de lo que escuche, de las voces que escuche, de las enseñanzas que escuchamos a diario, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir siendo seguidores de Cristo? ¿Estamos dispuestos a seguir siendo discípulos de Jesús? ¿Estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas fielmente, ya que creemos en Él? ¿Seguimos sus enseñanzas? ¿Seguimos lo que Él nos está diciendo que hagamos? Cuando un creyente se capacita en la escuela del Maestro, está preparado para confirmar a otros en la fe. Tal como el Señor le dijo a Pedro: cuando tú vuelvas de la prueba, cuando tú vuelvas de este tiempo difícil, cuando tú vuelvas de haberme negado, de haber pasado un tiempo tormentoso en tu fe, tú vas a tener la capacidad de confirmar a los otros, a los débiles en la fe. No es fácil seguir a Cristo. No es un camino siempre de rosas, aunque tenemos muchas bendiciones al seguir a Cristo. No, el seguir a Cristo nos da gozo, nos da alegría, nos da placer, el placer del alma, del corazón, nos da contentamiento, nos da paz, nos da, por supuesto, descanso. Seguir a Cristo nos bendice mucho, pero no está exento de preocupaciones o dificultades a las que estamos a veces atados en esta vida por ser parte de este sistema. Pero ninguna de esas cosas está por encima de nuestra fe, o está por encima de nuestra creencia, o está por encima de lo que queremos hacer, que es recibir a Cristo, es seguirlo y creer sus enseñanzas. Seguir a Cristo por encima de las circunstancias, por encima de la incredulidad, por encima de las corrientes que están habiendo en el mundo, por encima de las filosofías humanas. Permanecer detrás del Maestro no solo es un acto de fe, también es un acto de valentía, de perseverancia, hermano. Es un acto de sacrificio, de renuncia.
A veces hay que renunciar a situaciones. A veces hay que renunciar a formas de vida. A veces hay que renunciar al orgullo. A veces hay que renunciar al enojo, al resentimiento. A veces hay que renunciar a nuestras propias actitudes, a nuestras propias formas de ser. A veces hay que renunciar a las costumbres que traemos, a las costumbres que nos fueron heredadas, a las costumbres que a lo mejor nos impuso la sociedad. Hay que renunciar a muchas cosas para ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, son pequeños sacrificios que hacemos frente al gran sacrificio que es la muerte de Jesús, su propia renuncia a su propia vida, a su propio reino en el cielo, a su comodidad y tener que enfrentar, ¿cierto?, el dolor, la muerte, el sacrificio de sí mismo por amor a nosotros. Nos dio ejemplo de sacrificio el Señor. ¿Cuánto más nosotros podremos hacer pequeños sacrificios para seguir al Señor? Hermano, hoy más que nunca, confirma tu fe, afiata tu fe, que tu fe sea firme, segura, convincente, que nadie te aparte de tu fe, que nadie te diga que Dios no es real, que esto es una leyenda, es una parodia, que Jesucristo no existió, que Dios no existió nunca, que las filosofías humanas no te separen de tu fe, de tu creencia, de seguir al Maestro. Jesús, en uno de sus versículos insignes del discipulado, dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El que quiera ser mi discípulo. ¿Cuánta gente ha querido seguir al Señor, pero no pasan la barrera de ser un creyente, parte de una multitud de gente, a ser un verdadero discípulo? Hoy más que nunca, Jesús quiere ver gente que no solo sean parte de una masa, de una multitud de gente que dice: sí, yo creo en Dios, sí, yo lo tengo en mi corazón. Jesús quiere ver gente que camine como Él, que le siga a Él, que abrace sus enseñanzas, que abrace su fe, que permanezca en la fe. Gente decidida, gente que tenga convicción en su corazón, verdaderos discípulos. Por eso es que el Señor dice: si vas a ser mi discípulo, vas a tener que negarte a ti mismo, tu propia vida. Recordamos en los primeros tiempos de los cristianos qué capacidad de renuncia tenían aquellos cristianos, qué capacidad de renuncia a sus propias vidas, a su orgullo, a sus posiciones, a quienes eran, a su familia, a sus propios hijos, a sus propias mujeres, a quienes asesinaban enfrente de ellos. Pero lo que nunca dejaron de abrazar fue a su fe, fue al amor de seguir a Cristo. Qué importante es cuando Jesús dice: tome su cruz cada día. ¿Qué es la cruz? No es, ¿verdad?, el enfermo que tenemos en casa, no es el hijo que está en problemas, no es el esposo que tal vez sea una carga. No, la cruz es la misión de Cristo. La cruz es el propósito de Cristo. La cruz es hacer lo que Él hizo y expandir lo que Él vino a hacer. Eso es la cruz de Cristo. Tomar esa misión como nuestra. Tomar la misión de Cristo como nuestra, como la tomaron los apóstoles, como la tomaron los primeros discípulos, que con sus vidas defendieron la fe y nunca dejaron de cumplir esa tremenda misión. Es poner, hermano, la mirada hacia Jesús. Quitar la mirada de esta tierra y mirar a Jesús por sobre todas las cosas. Pone 2 ejemplos este pasaje de personas que quisieron ir a hacer algunas cosas terrenales que tal vez eran lógicas y eran obvias que las hicieran.
Pero Jesús no nos está diciendo, deja a tu padre de lado, a tu madre de lado, deja a tu familia de lado, que no te importe si alguien muere de tu familia. No, no es eso lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús, pon tu mirada en mí, por sobre esas cosas, que son parte de la vida. Pero tu mirada, en primera instancia, tiene que estar puesta en mí. Tenemos un tremendo ejemplo de este enfoque. Pablo, ahí, ¿verdad? En el capítulo de Filipenses, capítulo 3, verso 13, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda palabra de Pablo. Si hay un hombre que renunció a todo, su lugar, su posición, su fama, sus raíces, todo lo que tenía, la enseñanza humana, la filosofía que había aprendido, todo fue Pablo. Y para él todo eso lo puso por debajo del supremo llamamiento de haber conocido a Jesucristo. Lo puso como basura por haber conocido a Cristo. Pablo lo sufrió todo, renunció a todo, expuso su vida, extendió el reino por todas partes, en Asia, en Grecia, en todas partes. Llegó con la palabra del Señor, entregó su propia vida hasta el final de sus días, tal como lo dicen sus cartas, apedreado, apaleado, náufrago, con hambre, con frío, casi muerto, por amor de Jesús, porque para él ese llamado era por sobre cualquier otra cosa que él pudiera haber sido o haber tenido. Un gran ejemplo de sacrificio. En segundo lugar, Jesús nos habla del gran privilegio de pertenecer a su reino. El gran privilegio, cierto, de haber sido llamados a un reino. Y para estar en este reino hay que estar aptos. El Señor dice, si miramos atrás, si tomamos la mancera del arado mirando atrás, no somos aptos para estar en el reino. No somos aptos para pertenecer a esta noble causa. ¿Qué significa mirar atrás? No enfocarse en lo que hay que enfocarse. No enfocarse en la misión que tenemos por delante. El hecho de no enfocarse en la misión los hacía no aptos. No aptos. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que era una persona apta según el diccionario común? Una persona apta es una persona que sirve para determinada actividad, función o servicio. Eso es ser aptos. Una persona que está preparada, que está dispuesta para ejercer una función, para ejercer, ¿cierto?, un servicio y que se ha preparado para eso. Una persona apta es una persona que tiene el nivel de conocimiento para cumplir esa misión. Cuando habla de apto, su similar es dispuesto, es suficiente, significa que es capaz. Eso es una persona apta, que está dispuesto, que es suficiente, está preparada, es capaz para seguir a Cristo. Llevamos años y años detrás del Maestro, siguiendo sus pasos y siendo preparados para ser aptos para su reino. Cuando habla de poner la mano en el arado y mirar atrás, está hablando de que la persona no está ejerciendo esa función al 100% de su mirada puesta adelante, hacia lo que tiene que hacer para que le quede derecho.
Si mira atrás, le va a quedar chueco. Esas surcos que va haciendo el que está en el arado. Enfocarse hacia adelante, hacia la misión. Eso es lo que está diciendo el Señor. El opuesto, mire qué tremendo lo que sale en el diccionario, de apto, es ser inútil, incompetente, inepto. Ese es el opuesto de apto. Hermanos, pertenecemos al reino del Señor. No es tiempo de no estar aptos. No es tiempo de ser personas inútiles para el reino. No es tiempo de ser personas incompetentes en el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos se hace fuerte. Necesita verdaderos creyentes que hayan pasado la barrera desde el que pertenece a la multitud y entra, ¿cierto?, a los que pertenecen a los discípulos, a los que están dispuestos a seguirle de todas las formas posibles. Cuando recibimos a Jesús, no solo recibimos al Salvador, recibimos también al Rey, recibimos al Señor, al Rey, al señorío de Cristo. Recibimos a quien nos va a gobernar, recibimos a quien estamos bajo su autoridad, Rey y Señor, no solo nuestro Salvador. Para tanta gente solo es el Salvador, para tanta gente solo es el sanador, pero no ha sido su maestro, no ha sido su Rey, no ha sido su Señor a quienes siguen, a quienes sirven, a quienes pertenecen y toman su cruz, su misión para extender el reino de los cielos. En el reino de los cielos, hermanos, no solo tenemos beneficios, también tenemos responsabilidades. Mucha gente solo quiere los beneficios. Mucha gente solo espera los beneficios. Mucha gente solo busca los beneficios. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado somos? ¿Somos de la barrera hacia atrás, de los que son la multitud, que buscan los beneficios? ¿O somos de la barrera hacia adelante, aquellos pocos que realmente son discípulos, que se niegan, que renuncian, que se preparan para ser aptos, que se preparan para seguir al Maestro con todo lo que son? Y que no dudan, que no pierden su fe, sino que tienen convicción de quién es Jesús y lo siguen con todo el corazón. Hermano, este es el tiempo de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo vean en nosotros verdaderos creyentes, discípulos del Señor. Les dejo esta palabra para meditar. No deje su fe. No deje que nadie se la robe, ni la circunstancia ni persona alguna. No deje que nadie le diga que inútilmente seguimos a Jesús. No deje que nadie le diga que es por demás seguir a Jesús. Abraza la fe de Cristo. Abrázala, más que no. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de seguirte. Gracias por la bendición de haber sido llamados a tu reino. No lo merecíamos. Pero, Señor, tú nos llamaste y colocaste en nosotros, Señor, esa voluntad de seguirte y que te pudiéramos decir amén, heme aquí. Oro, Señor, por cada hermano y hermana, joven, señorita, niño, niña, por cada amigo, quien quiera que vea esta enseñanza. Oro para que todos juntos, Señor, podamos dar muestras en este tiempo difícil de que somos verdaderamente discípulos tuyos, que mantenemos nuestra fe y que estamos luchando
para que tu reino sea establecido en todo corazón, en toda familia, en todas partes. Y que no es un tiempo donde nos relajamos, sino es un tiempo donde más que nunca abrazamos la fe, abrazamos, Señor, tu cruz, tu misión. Y sobre todo, para decirte, Jesús, te amamos. Eres y serás nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro. Amén. Gracias, Señor. Bendice esta palabra en cada corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición verles a través de las cámaras y que podamos, ¿cierto?, interactuar con esta palabra. Un abrazo, les amo con todo mi corazón. Dios cuide mi casa espiritual y cuide cada lugar donde los hermanos, los santos, se reúnen. Bendiciones. Hasta el lunes. Bendiciones.